A continuación, vamos a presentar el trabajo de la fase 3 del grupo número 7 de contabilidad, que está conformado por Carlos Andrés Cárdenas, Slendy Ginette Sánchez, Lisette Mosquera y Oscar Acevedo, a la profesora Sandra Marcela Espitia. ¿Cómo se reconoce un activo con un ejemplo, un pasivo con un ejemplo y el patrimonio con un ejemplo? En toda empresa es fundamental conocer la importancia de los bienes y las obligaciones para saber los derechos y los compromisos que se tienen. Los activos es un valor que la empresa dispone y se puede convertir en dinero en efectivo, como son dinero en caja y bancos, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios de mercancía, maquinaria, equipos y bienes raíces. Los pasivos son lo contrario a los activos. Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con las personas, con el Estado y con otras empresas. Abarcan las deudas comerciales, los créditos, las obligaciones de pago, impuestos y beneficios a empleados por pagar. El patrimonio está constituido por los aportes dados por los socios, por las ganancias generadas por las actividades de la empresa. El patrimonio se obtiene por la diferencia entre los activos de la empresa y los pasivos de ella. El siguiente ejemplo es de una empresa natural que posee una empresa comercializadora de alimentos. Los activos son muebles de 12 millones, inventario de mercancía de 24 millones, vehículos de 25 millones. El total de los activos son de 61 millones. Los pasivos de dicha empresa son obligaciones bancarias, 15 millones, obligaciones laborales, 2 millones, impuestos acumulados, 1 millón, pago a proveedores, 4 millones. El total de los pasivos son 22 millones. El patrimonio de dicha empresa está representado por la diferencia entre los activos y los pasivos, que para el presente ejemplo corresponde a 39 millones. ¿Cómo, ¿Cómo se reconoce un gasto y un ejemplo? Los gastos son los valores correspondientes a las adquisiciones de bienes o servicios destinados a las actividades administrativas y comerciales que se requieren para el desarrollo de la actividad de la empresa. Los gastos correspondientes a las actividades administrativas y comerciales se denominan gastos operacionales, pero hay un grupo de gastos denominados gastos no operacionales que corresponden a los gastos de financiación, intereses bancarios o multas. Un ejemplo de gastos operacionales sería el pago de sueldo del gerente administrativo y un ejemplo de gasto no operacional sería el pago de los intereses bancarios correspondientes a un préstamo a la empresa. ¿Cómo se reconoce un ingreso? De un ejemplo. Los ingresos son los recursos recibidos productos de las ventas efectuadas en el desarrollo del objeto social de la empresa. Dichos ingresos pueden ser en efectivo, en documentos de respaldo financiero, si las ventas se ejecutan a crédito. Un ejemplo de ingreso sería el dinero en efectivo recibido por la venta de mercancías. ¿Cómo se reconoce un costo? De un ejemplo. Los costos están compuestos por los valores de compra cuando la actividad económica es compra-venta, pero cuando la actividad económica es la producción de bienes, el costo está representado por el valor total de los costos, producción o elaboración de los bienes destinados para la venta. Un ejemplo de costo para una empresa es compra-venta, es el valor generado por la compra de mercancía que la empresa posteriormente va a vender. Y un ejemplo de costo de una empresa de producción es el valor generado por la compra de la materia prima que posteriormente la empresa utilizará para la Los producción de registros artículos. contables son aquella información que se realiza ya bien sea en los libros de contabilidad o en el software contable de una empresa, son los cuales, en los cuales se añade la información de los ingresos o movimientos mensuales de una empresa, ya sea para un bien de persona natural o jurídica. Estos registros se realizan diariamente y a nivel operativo en el cual se incluyen todos los movimientos, ya sean activos, pasivos o demás, y estos se elaboran cronológicamente conforme se van dando ciertas operaciones. Eh, para tener en cuenta, nuestro equipo es el número 7 y nuestra empresa fue el Granero Occidental. Aquí podemos ver la cantidad de activos que fue, pues, qué es lo que tiene en este momento la empresa, los pasivos, que fue el gasto que generó la empresa, el patrimonio, que fue el dinero que los socios invirtieron
en esta empresa, en el Granero Occidental, que en este caso fue 40 millones, y teníamos presencia de cuatro socios, así que fueron para un total de 60 millones. Tenemos algunos gastos que son normalmente como el pago de nómina, los servicios de luz, de agua, de teléfono e internet, los ingresos que fueron por las ventas generadas por las agendas, los lapiceros eh, y demás, y algunos gastos como el portátil que fue uno de nuestros gastos, y eso sería todo. Bueno, ya teniendo los registros contables, como tal una empresa prosigue ya haciendo como tal los estados financieros. Uno de los estados financieros que más se utiliza es el estado de situación financiera, que es la manera como las entidades presentan de una manera que se vea resumida, pero bien clasificada y lo más transparente posible de la información a la fecha actual de las obligaciones y la situación económica que atraviesa la empresa. Allí es donde se representa el activo, el pasivo, el patrimonio, y pues todo esto sumado nos indica realmente cómo está caminando en ese momento la empresa para tomar, digamos, como las cartas en el asunto, si hay que mejorar, si se va bien, si se están obteniendo los resultados esperados. Básicamente, un estado de situación financiera se hace contabilizando primero que todo los activos. Los activos se dividen en circulantes que podemos, como por ejemplo, incluir las cajas, los inventarios, algunas cuentas por cobrar que se tengan, y los fijos que ya podemos nombrar ahí maquinaria, equipo, todo lo que es mobiliario, si se tienen terrenos, propiedades a nombre de la empresa. Esos dos tipos de activos se suman para sacar el total. De igual manera lo hacemos con los pasivos, también los circulantes donde podemos incluir anticipos de clientes y los impuestos, las obligaciones bancarias y los pasivos fijos que ya son como tal los créditos con los bancos. Eso igual también se suman para totalizar los pasivos. Cuando ya se tiene el total de pasivos con el total de activos, se revisa también lo que es el capital o patrimonio. Y este capital o patrimonio se suma con los pasivos. Y para finalizar, se revisa que la suma de los pasivos con el patrimonio sea un monto igual al de los activos. Esa es la manera en la que se tiene para comprobar que efectivamente la empresa está marchando de la manera que debería, que no hay ningún inconveniente y que el estado de situación financiera es lo más ajustado a la realidad que vive la empresa en ese momento. Pues igual como para complementar también después de tener el estado de situación financiera y un balance general, se puede sacar lo que es el análisis horizontal o vertical, que pues también se vio reflejado en el ejercicio como tal de la fase anterior. El vertical se saca simplemente con un periodo, se hace la división de todas las cuentas que tengamos registradas en el estado financiero y se dividen absolutamente todas por el total de los activos. Y de ahí ya lo representamos en porcentajes porque es como la manera más fácil de asimilarlo, de entenderlo. El horizontal se hace, sí o sí está condicionado a que se debe conocer dos periodos diferentes de las entidades, de la entidad, de su preferencia que sean años, 2 años diferentes para poderlo comparar. En el ejercicio como tal que se planteaba no lo pudimos realizar porque solamente se nos daba un ciclo, entonces el horizontal no lo pudimos realizar,
pero se hizo el vertical y pues de ahí se hizo ya el análisis más concreto del estado que atravesaba la empresa ejemplo. Resultados integrales. Según las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, los resultados integrales son los ingresos menos los costos y los gastos que nos pueden dar una posible utilidad o nos puede dar también una posible pérdida o gasto. Lo vemos reflejado en nuestro trabajo con los ingresos que nosotros tuvimos, que fueron los aportes de los socios, teniendo como activos 160 millones, cada uno con un aporte de 40 millones. Estos ingresos menos los costos, que fueron todos los gastos que tuvimos que hacer como nómina, la compra de los productos que íbamos a vender a proveedores, pues la compra a proveedores, y mirando la ganancia total de estos ingresos menos los costos y los gastos, podemos decir que los resultados integrales nos han dado una posible pérdida, ya que la utilidad fue mucho menos que lo que debía dar en comparación con el aporte, con el ingreso que tuvimos. Entonces, no tuvimos activos en la utilidad, sino que por el contrario, podemos ver reflejado que en esta actividad de la fase 2 hemos tenido una posible pérdida. El resultado integral se elabora con el nombre de la empresa, se coloca la razón social o NIP, es el número de identificación tributaria en el caso que lo haya. Se coloca la fecha, nosotros tuvimos información de un mes, entonces lo hicimos con ese mes. Y ya hacemos la operación de registrar los ingresos y disminuirle los costos, gastos, para llegar a la conclusión de que estas ventas de la empresa se ejecutaron a través de una acción por actividad comercial, pero nos han dado una posible pérdida. Agradecemos mucho la atención.